Capítulo 3. Juventud e ideales de cambio. La literatura de los años 30. La Revolución Cubana y la recordada revista Bohemia. Fidel Castro visita Guayaquil. Encuentro en La Habana. Castro y León Febres Cordero. Personalidades similares con ideas distintas. La continuidad democrática. La revolución agotada y un modelo que no funciona. Acercamiento a Estados Unidos. Retorno al futuro. Me indignaba la injusticia y la violencia y desde ese escenario traté de interpretar los hechos sociales y políticos, como la muerte del profesor Arauz. Antes, cuando estaba todavía en la secundaria, entre 13 y 14 años, ya percibía la necesidad de un cambio del sistema socioeconómico imperante, por otro que diera mejores oportunidades a los pobres y a la clase media, donde había más potencial. En el círculo social, la mayoría de mis amigos se sentían cómodos en situaciones familiares aceptables, pero los que sabíamos de necesidad y enfrentábamos la vida con dificultades, hablábamos de la injusticia social. No éramos politizados, pero sí influía en nosotros la literatura realista de los años 30, que hablaba de explotadores y explotados. Guasipungo, de Jorge Casa, me impresionó por aquellos tiempos. Fue la primera novela de denuncia prerevolucionaria que leí, un retrato de la vida del indígena en los campos andinos. También me impactó la obra de Palacio, un verdadero genio y un hombre de pluma anticipada que se suicidó joven. Un hombre muerto a puntapiés es un retrato de dolor e injusticia social. En mis clases de tercer curso me inquieté por los grandes autores del realismo social. Estaba Joaquín Gallegos Lara y su obra Vida del Ahorcado, extrema expresión de un hombre esquizofrénico y sus luchas internas, o Las cruces sobre el agua, referencia a una matanza de obreros el 15 de noviembre de 1922. Cuando conocí Guayaquil, lo primero que hice fue pararme frente a la ría, el ancho río Guayas, para imaginar esas cruces. José de la Cuadra me llevó por los campos costeños con los sangurimas y Enrique Gil Gilbert por los arrozales de nuestro pan. Conocí a Demetrio Aguilera Malta, que nos visitó en los años 70 en el Canal 2 de Guayaquil. Es el autor de 7 lunes y 7 serpientes, entre otras. Lo entrevisté y tuve interesantes conversaciones con él. Tenía grandes expectativas en una televisión cultural y me decía que debía hacerme actor de cine y televisión en México, para lo cual me ofrecía ayudarme con sus contactos. Su última obra sobre Manuelita Sáenz, La Caballeresa del Sol, fue llevada a la televisión. En todos ellos había un afán de reforzar la identidad nacional y retratar las angustias y las carencias del medio. También influía poderosamente en la juventud de entonces el triunfo de la Revolución Cubana, que se había dado el 1 de enero de 1959. Aunque nos gustaron más sus pasos previos en la campaña de Sierra Maestra, poco analizábamos la doctrina y la praxis revolucionaria que se impuso en Cuba, porque no teníamos la formación necesaria. Nos atraía la parte romántica con su escenario de héroes barbudos y villanos uniformados, de campos de batalla en plena selva y de victorias conseguidas con sacrificio. Eran pocos contra muchos. Era un puñado de rebeldes rompiendo un sistema de dictaduras continuas, abusos y corrupción. Eso sonaba bien. Me impactaba la definición de segunda independencia que esgrimían orgullosamente. Así lo veía yo, con idealismo. Lo demás no importaba. Mi padre compraba la revista Bohemia, papel rústico amarillento con fotografías de un solo color, verde, claro, azul o café, y después yo la conseguía con un compañero de clase. Me familiaricé con nombres de lugares y de guerrilleros famosos como Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara, Santa Clara, Ubermatos, Matanzas, Santiago y otros que aparecían en fotografías como lejanos símbolos de una utopía. Mi padre mantenía sus reservas porque nadie sabía cómo y hacia dónde se encaminaría esa revolución con sus paredones y sus presos. Él sospechaba que el pequeño país terminaría atrapado por fuerzas superiores
y que el sueño revolucionario se desnaturalizaría. No se equivocó. Yo era joven y me vertía hacia el campo de la utopía con ese dulce mareo de aventura y de ideal. Me sentía un castrista completo e invariable por el solo hecho de amar la justicia. Tuvieron que pasar muchos años para conocer a Fidel Castro en persona. En noviembre de 1971, Fidel fue a Chile, donde gobernaba Salvador Allende, y a su regreso hizo una escala en Guayaquil, donde se entrevistó con el presidente Velasco Ibarra. Yo iba detrás, con la cámara de Arturo Argudo, mi complemento en la cobertura. Dicen que esta visita fue solicitada por el propio Velasco Ibarra, que encargó la gestión a Manuel Araújo Hidalgo, que alguna vez fue su ministro de gobierno. Cuando llegó Castro, más de 3.000 personas lo recibieron al grito de Cuba sí, yanquis no. En su mayoría eran jóvenes izquierdistas y dirigentes de los partidos socialista y comunista. El encuentro con Velasco fue eufórico, como el temperamento de Castro. Se veían distintos los dos, Velasco con su sobriedad y formal elegancia frente a Fidel, un caribeño típico que hablaba a raudales y en voz alta, con gestos que parecían exagerados desde su uniforme verde oliva. De vez en cuando sus manos se le escapaban y no tenían empacho en tomar del brazo o golpear la pierna del presidente ecuatoriano, que prefería no inmutarse. Dio una rueda de prensa en la que contestó todas las preguntas con la misma euforia. Los cuestionamientos sobre la libertad en Cuba no tenían respuestas claras porque, en cuestión de segundos, él elaboraba otra pregunta que congelaba al periodista y el tema de fondo se perdía en el vacío. Castro es un gran polemista, sin duda, y en las ruedas de prensa no solo hizo valer su carisma indiscutible, sino también su agilidad mental para desarrollar una dialéctica arrasadora. ¿Por qué no hay libertad de prensa en Cuba?, preguntó alguien. ¿Y en dónde hay libertad de prensa?, contestó Castro. Tú estás confundido, chico, con la libertad de empresa, porque ¿a quién pertenecen los medios? Esa definición marxista por excelencia le he oído después a otros líderes cuestionadores del establishment, con poses estudiadas y hasta teatralizadas, pero nunca con ese aire de novedad casi inocente de Fidel. Seguramente la tenía muy estudiada, pero en ese momento y en su estilo, parecía un concepto improvisado con matices de revelación histórica. Posteriormente, el asunto fue tema de muchas discusiones entre periodistas. ¿A qué agencia perteneces?, decía socarronamente, y sacaba a relucir a la CIA en cada una de sus respuestas. Castro se veía como un gigante a los ojos de cualquiera, no solo por su talla física y su uniforme militar, sino por la historia que, todos sabíamos, cargaba sobre sus hombros. Su lucha revolucionaria empezó en las aulas universitarias en las calles de La Habana. De personalidad decidida y valiente, siempre concibió con buen sentido práctico la lucha revolucionaria. Había estado en el Bogotazo cuando asesinaron a Jorge Gaitán, indiscutible líder del pueblo colombiano en los años 40. Conocía el potencial de un pueblo bien movido y así armó revueltas en las calles y pasó a la estrategia de la guerrilla en Sierra Maestra, frente a un ejército formal y bien equipado. Su revolución generó expectativas mundiales y llegó a ser factor de contrapeso en la Guerra Fría, del lado de los soviéticos y frente a lo que él bautizó como el imperialismo yanqui. Un segundo encuentro se dio en los años 80, cuando viajé a Cuba en la delegación del presidente León Febres Cordero, que visitó el país caribeño después de un paso por Los Ángeles, Estados Unidos, donde se entrevistó con el entonces vicepresidente George Bush, padre, de quien era amigo personal. Ya en La Habana, saludábamos oficialmente a todos los miembros de la comitiva ecuatoriana, pero Febres Cordero me lo presentó de una manera amable y deferente, en un momento aparte propicio para la conversación, lejos de los actos oficiales. Le dijo que yo era uno de los periodistas más importantes del país y otros halagos. Por un buen rato, los tres conversamos con cierta profundidad sobre asuntos políticos de Latinoamérica. Castro y Febres Cordero eran políticamente antagónicos, pero de alguna manera se encontraban en las antípodas de sus ideas, y a veces hasta coincidían. La deuda externa fue un tema común para los dos, por ejemplo, pero nunca llegaron a las discrepancias ideológicas.
Cuando León hablaba de inversión para el progreso, Fidel hablaba de tecnología y de educación. León decía que la gente quería vivir mejor y que a ello deben propender a los gobiernos, mientras Castro aseguraba que los pueblos necesitaban justicia. León decía que ese es asunto de oportunidades y Fidel decía que la justicia se deriva del sistema. León hablaba de liderazgo y Castro complementaba. León decía que la alternabilidad en democracia es saludable, mientras Fidel decía que la continuidad permite construir más fácilmente. Comandante, deme una entrevista, dije, motivado precisamente por estos temas. No, mira que lo van a pedir todos tus compañeros. Al final de la visita tendremos una amplia rueda de prensa y podrás preguntar lo que quieras. Fue entonces cuando León Febres Cordero puso énfasis en mi nivel profesional, quizás con afán de ayudarme, pero Castro no aceptó. Lo tenía bien calculado y dijo que las entrevistas de televisión le parecían algo ligeras y cortas para un conservador como él. Yo necesito mucho tiempo, me dijo. Yo sabía, además, que tomaba mucho cuidado para elegir al entrevistador que, seguramente, era investigado previamente. En las entrevistas que he leído siempre hay una empatía establecida con el entrevistador, pese a lo cual todas son interesantes. La conversación siguió en tono ameno. Nos anunció que la deuda externa desataría una crisis de grandes proyecciones en el capitalismo, crisis que estaba cercana y que América Latina era la reserva del futuro. Tiene que haber una estrategia conjunta frente a la deuda. No importa si un gobierno es conservador o de izquierda, lo que cuenta son los intereses comunes. La realidad es una sola para todos, decía. Febres Cordero comentaba que la deuda también es responsabilidad de los deudores, no solo de los acreedores, y Fidel refutaba. La deuda es producto de las injustas relaciones comerciales entre Estados Unidos y Latinoamérica. En la carga de intereses ya se ha pagado varias veces. Eso lo hace moralmente injusta y por lo tanto no debe ni puede pagarse. Para que nuestros países salgan de la crisis no hay otro camino. Reconoció, hablando en tono de intimidad, que Cuba tenía problemas económicos y que cualquier otro experimento socialista en América Latina debería tomar en cuenta esas dificultades. Era un Fidel profeta que trataba de interpretar el futuro con sentido pragmático, pero siempre dentro del esquema al que se había acostumbrado a pensar, con mentalidad de visionarios más que de administrador o de gobernante. Decía que el mundo del futuro se construiría entre el alimento, la genética y la energía, que América Latina estaba bien dotada y que su pueblo no obedece a la ceguera religiosa de los musulmanes. Por eso, el futuro está en América Latina, dijo. Volvió a tocar el tema cuando nos llevó a conocer un hato ganadero, donde se hacían experimentos genéticos con buenos resultados. Ya tenemos nuestra propia raza. Son reses de alta producción lechera, pese a que nuestro suelo tropical no es el más apropiado, comentaba con el presidente ecuatoriano, conocedor de muchos temas de producción agrícola e industrial. Parecía increíble, pero Fidel y León se empataban en la misma química personal, aunque sus ideas políticas obviamente eran opuestas y estaban totalmente enfrentadas. No entendía bien cómo operaba ese entendimiento momentáneo, pero parecía que se conocían desde hacía mucho tiempo, por la confianza con la que se hablaban uno a otro. Sí era notoria la seguridad con que ambos líderes sostenían sus ideas, aunque hubo momentos de pugna. Se sintió el mutuo respeto de dos personalidades muy definidas. El tercer encuentro con Fidel Castro fue con motivo de la posesión del presidente Rodrigo Borja Ceballos en 1988. Desde los ventanales de la Embajada de Bolivia en Quito contemplaba extasiado el volcán Pichincha en los Andes occidentales. ¿Qué montañas tan altas?, me dijo mirando el cráter del Pichincha en la cordillera occidental. Me atreví a preguntarle si, por lo alto de las montañas andinas, el Che Guevara se había equivocado cuando dijo que había que convertir a los Andes en una sierra maestra. Una cordillera tan alta puede ser muy dura para una columna guerrillera, pero no para el ideal revolucionario. ¿Y tú no conocías al Che?, me dijo. Pero la gente de las alturas no se contagia tan fácilmente de ese ideal, como sí ocurre en los trópicos, le dije. Un indígena boliviano o ecuatoriano, por sobre los 3000 metros de altura,
tiene prioridades más elementales dentro de su propia subsistencia, agregué. ¿Cómo explicas entonces que las luchas por la independencia se hayan hecho en estas montañas? ¿Dónde fue exactamente la batalla del Pichincha? Hacia el sur de la montaña, le dije, señalando con el dedo, y le mostré, a la distancia, el gran monumento recordatorio. Trataba de explotar el espíritu conservador de Fidel, pero él, con cálculo diplomático, cortó el diálogo, preguntándome, ¿cuándo vamos al Congreso? Tuvimos otra corta conversación en una recepción en la Fundación Guayasamín, cuando volví a insistir en la entrevista y me prometió analizar mi pedido para hacerla en Cuba, por la noche y sin interrupciones. El embajador cubano de la época se ofreció a gestionar, pero nada se concretó. Estuvo presente en la sesión preparatoria del Congreso, ante el cual al día siguiente debía posesionarse el presidente Borja. Fidel nos dijo, entonces, como quien no dice nada, a todos los que seguíamos, particularmente periodistas, todo esto de la democracia suena muy bien, está muy bonito, hay alegría, sensación de triunfo, pero ¿y mañana? La alegría y el triunfo no pueden durar 1 o 2 días. El momento y el lugar no permitían contestar, pero yo pensé que tenía razón. Si la democracia no tiene eficacia y continuidad, los problemas no se resolverían. Eso tampoco justificaba una dictadura, por revolucionaria que fuera. Los partidos políticos pueden darle continuidad a la democracia con distintos líderes, pero con las mismas ideas, le dije. Mucho tiempo yo pensé lo mismo, me contestó. En sustancia, la democracia es participación del pueblo en las decisiones nacionales. Y, penosamente, eso es lo que no se ve en Cuba. El pueblo que, en los primeros tiempos, se vio representado por los barbudos. Poco a poco dejó de participar en las decisiones y de hacer crítica continua a favor de una profunda democracia. Ahora, el gobierno castrista es más severo que una monarquía. Fidel reina y Raúl gobierna. Sigue una troika de mandarines y el pueblo solo asiste a las asambleas y a los actos de masas para aplaudir. Seguramente, en los primeros tiempos, Castro sí valoraba la justicia social en democracia, como un reto para la nueva Cuba, pero cayó en los intereses de la geopolítica soviética. Terminó instaurando la dictadura comunista y convirtiéndose en una ficha del tablero de la Guerra Fría. Incluso puso en riesgo a su país en la crisis de los cohetes en 1962 para satisfacer a los soviéticos y seguir sus designios. Castro asumió muchos compromisos de la órbita soviética y eso anuló al revolucionario que llevaba por dentro, porque el enfoque del cambio pasó a sostenerse en una doctrina de parámetros fijos e intereses concretos e irrefutables. Después de más de medio siglo de proceso, Fidel Castro es un visionario y al mismo tiempo un esclavo de su propia ideología. Tiene que seguir hablando como hace más de 60 años. Y cuando se eleva hacia la profecía, se enfoca en el mundo, en la humanidad, pero no mira el entorno cercano de su propio país. Profetiza, diagnostica, amplía su visión ideológica, pero no cambia lo sustancial. Él ha cumplido su ciclo de gobernante y Cuba sufre estancamiento y grandes limitaciones. Hasta cuando escribo estas líneas, septiembre de 2012, su hermano Raúl se conforma con cambios tibios y se ampara en los gobiernos del socialismo del siglo XXI, que los defienden en los organismos internacionales y en las generosas rentas petroleras de Hugo Chávez para la sobrevivencia del país y del sistema. En una entrevista del 2010, Fidel admitió que este modelo ya no funcionaba ni para Cuba, refiriéndose al comunismo. Fue un escape momentáneo de su prisión mental que el aparato oficialista se encargó a disimular, aduciendo una mala interpretación periodística. Cuando vi la noticia en Televistazo, pensé que Castro lo admitía, sinceramente, como observador lúcido. A su edad y experiencia, solo puede esperarse lucidez, me dije a mí mismo. Se dice que Cuba recibía un promedio de $1.000.000 diarios por parte de la Unión Soviética. Eso ya no existe y su protector se volvió la Venezuela petrolera de Chávez y Maduro, que no será eterno por la caída de los precios del petróleo.
El bloqueo económico de Estados Unidos ha pesado mucho y es moralmente injustificado después de medio siglo, pero no puede seguir siendo una excusa. Cuba necesita descubrirse a sí misma, en todo lo que vale como pueblo, y proyectarse al mundo rompiendo el cascarón ideológico que lo aprisiona. La interdependencia es imprescindible en tiempos de globalización e implica provocar acuerdos de convivencia mutua entre los países para seguir avanzando. Henry Kissinger, gran estratega que produjo el acercamiento entre Estados Unidos y China, decía que es posible entenderse hasta en los desencuentros. Castro está viejo y enfermo, pero es un símbolo y no puede desprenderse fácilmente de la revolución. No puede morir, y como el Cid campeador, debe sostenerse sobre su caballo. Los izquierdistas renovados del socialismo del siglo XXI también lo necesitan, políticamente como el más alto emblema. Tiene que vivir como la encarnación de la utopía y mantenerse en esa posición. Refleja como en un espejo y no en la realidad de estos tiempos. Hugo Chávez lo califica como papá Fidel, buscando que se mantuviera vital para la causa, aunque dentro de ese espejo. En cualquier caso, Castro es una figura mundial y representa toda una época. Encarna un ideal que convenció a muchos y una esperanza que permitió soñar en una Latinoamérica más justa. Sería imposible narrar la historia de la humanidad del siglo XX sin contar con él, con sus aciertos y sus equivocaciones. En marzo de 2015, reviso estas líneas para agregar un hecho que sorprendió: el acercamiento de Cuba con Estados Unidos y viceversa. Las conversaciones son lentas, pero se espera mucho. Por lo pronto, Barack Obama, con visión de líder mundial, ha tomado algunas decisiones administrativas que son una primera puerta hacia un gran futuro para Cuba. Acercamientos culturales, negocios, un pueblo vuelve a unirse, cubanos de Miami, cubanos de la isla, y hasta una perspectiva de trabajo conjunto. ¿Por qué no? El viejo Fidel está lejano de todo esto, o quizás está tras bastidores y es Raúl el que lleva adelante el proceso. A mediados de año ya restablecieron relaciones y hay una apertura que ha empezado a influir positivamente en la maltrecha economía cubana. Los cubanos entran y salen sin dificultad y se han convertido en los más fieles seguidores del sueño americano, lo cual corrobora el fracaso del modelo comunista. Han tomado a Ecuador como paso obligatorio. Ecuador no exigía visa, para después continuar con su migración a Estados Unidos. El gobierno cubano se ha concentrado en exigir el levantamiento del bloqueo económico que lo ahoga desde hace años. El tema deberá resolverlo el Congreso de Estados Unidos, pero los legisladores insisten en que Cuba debe dar otras señales de apertura democrática. Parecería que la proyección va hacia el modelo chino, la fusión del capitalismo económico con el socialismo político. Cuba ahora participa de todos los encuentros latinoamericanos, estimulada y apoyada por los gobiernos populistas de izquierda, como las de Rafael Correa, Nicolás Maduro y Evo Morales, para quienes es importante preservar la imagen de los Castro y la Revolución cubana como símbolos santificados de su nueva religión. Cuba está incorporada a las naciones latinoamericanas en la CELAC y también en otros foros. Incluso fue invitada a la OEA, pero no aceptó.